En este video, que es el tercer video, lo que vamos a ver es el concepto de ciclo. ¿Ok? Vamos a ver los ciclos iterativos, en donde vamos a conocer el ciclo while, el ciclo do while y el ciclo for que se utilizan en Java. Para eso vamos a crear un nuevo proyecto, ¿ok? Llamado ciclos, y abajo vamos a crear la clase main como es de costumbre. Creamos este proyecto y veamos un poco. Bueno, el ciclo while, mientras aquí elimino estos comentarios, el ciclo while es como el ciclo mientras que uno utiliza en pseudocódigo, ¿cierto? ¿Qué es lo que permite hacer el ciclo while? Básicamente, repetir código de acuerdo a cierta condición. Por lo tanto, mientras cierta condición se cumpla, este código que está dentro del ciclo se va a ejecutar. ¿Ok? Eso es básicamente. Ahora, ¿qué viene de la mano en el ciclo while? Está el concepto de contador y sumador. ¿Por qué se introducen estos conceptos? Primero, porque en el ciclo while yo necesito contar cuántos ciclos estoy ejecutando o cuántas vueltas voy dando. Es como si, por ejemplo, quisiéramos implementar un código que imprima 5 veces hola mundo a través de un ciclo while. Entonces, para eso necesito contar las vueltas que va dando, partiendo, por ejemplo, desde 1 hasta 5. Esa es la idea del ciclo while. Por lo tanto, podríamos hacer eso mismo en el siguiente ejemplo. Para eso entonces vamos a necesitar el contador y lo vamos a declarar como int. Int contador, ¿cierto? Parte en 0. Ya, ahora implementamos el ciclo while. Entonces, while contador sea menor a 5, asumiendo que este ciclo se va a ejecutar 5 veces, abro la llave, presiono Enter, y aquí es donde tengo que definir el código que se va a ejecutar cada vez que dé una vuelta. Y en este caso sería escribir hola mundo. ¿Sí? Nada, nada complejo. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense, en la primera vez el contador vale 0, y luego yo pregunto, ¿0 es menor que 5? Sí, es menor que 5, por lo tanto, entra al ciclo. Y luego de que se va al final de este ciclo, vuelve a preguntar por el contador en este caso. Entonces, ¿cuál es la idea? Que este contador se pueda incrementar. O sea que por cada vuelta el contador vaya cambiando. De 0 pase a 1, de 1 pase a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. Entonces eso lo hacemos de la siguiente forma. Contador va a ser igual a contador más 1. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Como la primera vez el contador es 0, 0 es menor que 5, se imprime hola mundo. ¿Qué va a pasar ahí? A 0, ahora va a ser igual a 0 más 1. O sea, el contador va a valer 1. Por lo tanto, cuando llegue al final del while, vuelve a preguntar. Ahora 1 es menor que 5, también. Vuelve a imprimir hola mundo, se le vuelve a incrementar el valor y ahora vale 2. Y así, para que por cada vuelta pueda imprimir hola mundo, hasta que en algún momento esta condición va a ser falsa. Porque en algún momento contador va a valer 5 y 5 no es menor que 5. Por lo tanto, se saldría del ciclo. Entonces, como ejemplo, voy a imprimir aquí fin ciclo, para que cuando el ciclo termine pueda ver eso por pantalla. Si ejecuto esto, ahí está. Están 1, 2, 3, 4, 5 veces solo mundo y finalmente fin ciclo. ¿Sí? Ahí para maximizar. Entonces, efectivamente, está funcionando el ciclo while. ¿Sí? Esa es, ahí voy a aplicar zoom. Esa es la esencia del ciclo while. Y ese es el concepto de contador entonces. Un contador no es más que una variable que se puede incrementar o decrementar de manera fija, porque siempre va a ser de uno en uno. Si fuera, por ejemplo, un sumador, yo voy a declarar una segunda variable aquí, llamada sumador igual 0. Sumador igual 0. Además, voy a crear el escáner para leer por pantalla. ¿Sí? Public static scanner, s va a ser igual a new scanner, system.in, hago el import correspondiente, se genera el código, listo. Me falta el punto y coma.
Entonces, dentro de este ciclo, aparte de mostrar un hola mundo, en realidad lo vamos a modificar. Porque recordemos, lo único que hace el contador es contar las vueltas del ciclo. Entonces ahora vamos a pedir un número por pantalla. Ingrese un número, lo vamos a leer por pantalla. Eh, Número, tenemos que declarar esa variable. Número igual 0. Número igual 0. Entonces número va a ser igual a integer.parseInt s.nextLine. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora dentro del ciclo le estamos solicitando al usuario que ingrese un número y cada vez que se ingrese un número lo voy a ir sumando. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Sumador va a ser igual a sumador más ese número. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sumador, que de hecho ese es el nombre como concepto, sumador o acumulador, lo que hace es ir acumulando justamente cada número que se vaya leyendo por cada ciclo. Porque recordemos, si esto se ejecuta 5 veces, la primera vez vale 0, ¿cierto? La primera vez el usuario puede ingresar un 1, número 1. Entonces, yo a sumador que vale 0, ahora 0 le voy a sumar ese 1. Y por lo tanto sumador vale 1. El contador se incrementa también en 1. Luego vuelve a iterar el ciclo, contador vale 2. Ahora nuevamente se le dice al usuario ingresa un número. Entonces, por ejemplo, si el usuario ingresa un 5, como nuevamente se está haciendo una lectura, ¿cierto? Si se está haciendo por segunda vez, se va a reemplazar o sobreescribir el valor en número. Recordemos que recién valía 1. Como ingresó un 5, ahora el número vale 5, ¿cierto? Porque está reemplazando el número. Y así, si la tercera vez ingresa un 10, en vez de un 5 va a valer 10, porque se va reemplazando cada vez. Entonces, ¿qué pasa con el sumador? Por cada número distinto que yo vaya ingresando, el sumador los va a ir acumulando. Entonces, si primero ingreso un 1, retiene el 1. Si ingreso un 5, suma ese 1 y el 5, va a tener 6. Si la tercera vez ingreso un 10, voy a tener 16. Y así sucesivamente, hasta que cuando yo lea 5 números, los habrá sumados. Y aquí voy a decir fin ciclo. El sumador es, y le voy a mostrar el valor del sumador, cómo quedó finalmente. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto, ingreso un número la primera vez, un 1, entonces, la segunda vez un 5, la tercera vez un 10, la cuarta vez un 100 y la quinta vez un 1000. Si presiono Enter, fin ciclo, el sumador es 1116. Efectivamente, sumó cada uno de los datos que se fueron ingresando. En eso consiste el sumador y esa es la gran diferencia que existe entre el sumador y el contador. El contador se incrementa o decrementa de manera fija. Cuando hablamos de decrementar es que se puede restar, ¿cierto? Y que esto yo lo podría hacer al revés. Y el sumador se incrementa o decrementa de forma variable. ¿Por qué variable? Porque el número va a tener un valor distinto cada vez dentro de este ciclo. Así funciona el ciclo while. Ok, ese es el ciclo while. Ahora para el ciclo do while vamos a crear subprogramas, ¿sí? Igual que en el video anterior. Vamos a hacer un public static void ciclo while public static void ciclo do while. Entonces en el ciclo while vamos a cortar ese código y lo vamos a pegar ahí. Y en el ciclo do while vamos a crear un nuevo código. El ciclo do while, a diferencia del ciclo while, ¿cierto? Que es mientras cierta condición se cumpla, el do while es al revés. ¿Por qué al revés? Porque en el ciclo do while yo primero puedo hacer algo, se puede ejecutar algún código, y luego yo pregunto. A diferencia del while, que el while primero pregunta y si eso es verdadero, entra en el ciclo. ¿Ok? Entonces el do while primero realiza una acción y luego pregunta. Y si esa pregunta es verdadera, vuelve a ejecutarse el ciclo. ¿Dónde yo puedo utilizar do while? Se me ocurren dos ejemplos. Primero, en una validación de datos y segundo, en la implementación de un menú de opciones. En este ejemplo, como solamente estamos viendo la estructura del do while, vamos a verlo en la validación de datos. Básicamente dos tipos de validaciones. Una validación, por ejemplo, de que un número no sea negativo y otra validación en un rango de notas, que la nota efectivamente sea entre un 1 y un 7.
Entonces, para ese ejemplo, para verlo de forma práctica, vamos a declarar dos variables. Tenemos int número igual 0 y vamos a tener un doble nota igual 0.0. Allí. Entonces, esto funciona de la siguiente forma. Si yo quiero validar que un número no sea negativo, yo tengo que hacer primero un do y voy a escribir, fíjense aquí, toda la estructura. Do while punto y coma. Punto y coma. Ahí. Entonces, dentro del do while, yo digo ingrese el número, lo solicito al usuario y leo el número. Número va a ser igual a integer.parseInt s.nextLine. Ahí, ¿cierto? Leo el número. Entonces, aquí en la condición es donde yo voy a efectuar la validación. Como yo tengo que validar que no se permitan números negativos, yo pregunto de la siguiente forma. Mientras el número sea menor a 0, ¿qué estoy diciendo ahí? Si un número es menor a 0 es porque es un número negativo. Por lo tanto, si el número efectivamente es menor a 0, de acuerdo a lo que el usuario ingresó, esto se va a volver a repetir. Esa es la idea. ¿Okay? Esa es la validación. Y si esto se valida correctamente, pues vamos a decir aquí número correcto. Entonces, vamos a copiar este código y vamos a llamarlo desde el principal. Vamos a probarlo. Ahí. F6. Ingresemos el número. Si ingresamos un número 6, está correcto, ¿cierto? Porque es un número positivo. Si ejecuto nuevamente, ingreso ahora un menos 4, validó. Por lo tanto, vuelve a preguntar. ¿Se fijan? Menos 1, menos 2, menos 100. Si ingreso un 0, este es un número correcto porque 0 no es un número negativo, ¿cierto? Es neutro. Entonces, efectivamente, está funcionando la validación. Por lo tanto, ¿para qué utilizo las validaciones? Para que yo pueda colocar obstáculos a los datos, para que en el fondo yo pueda trabajar con datos válidos. Si esta validación queda ahí, ¿cierto? Se hace efectiva, el usuario no va a poder seguir en el programa. ¿Se fijan? Yo aquí ingresé varios números y no permitió que siguiera ejecutándose la línea siguiente, hasta que ingresé un 0 y ahí recién se salió del do while y me mostró un mensaje diciendo un número correcto, que es esto. ¿Sí? Ese es el ejemplo del número. Ahora, en un rango de notas, sería lo mismo. Do, while, ¿cierto? Creo la estructura primero. Solicito la nota, ingreso una nota y la leo por pantalla, ¿cierto? Nota va a ser igual a doble, porque recuerden que la declaramos como doble. Para verse doble, s.nextLine. Ahí. Entonces, aquí yo tengo que hacer dos preguntas en una. Tengo que, recuerden siempre, cuando yo hago un do while, que serviría para validaciones, tengo que aquí escribir la condición por la cual se tenga que repetir la operación, ¿cierto? O repetir la lectura de datos. Entonces aquí yo voy a decir, mientras la nota sea menor a un 1, o, o la nota sea mayor a 7. Entonces, aquí yo estoy utilizando los conectores. Recordemos que los conectores lógicos se utilizan cuando uno quiere realizar más de una operación lógica o más de una pregunta. Porque aquí estamos haciendo dos preguntas. Por un lado, que la nota sea menor a 1 y por otro lado, que la nota sea mayor a 7. Cuando utilizo el conector o el OR, que también se le decía en pseudocódigo, aquí uno, ¿cómo evalúa las dos preguntas? Basta con que una de estas dos condiciones sea verdadera para que la condición por completo sea verdadera y de esa forma puede volver a preguntar. Y eso está bien, porque claro, si la nota es menor a un 1, si ingreso un menos 5, esta condición va a ser verdadera. Y por lo tanto, como una de las condiciones es verdadera, vuelvo a preguntar. Lo mismo, si ingreso un 8, es mayor a 7. Entonces, esta condición sería verdadera cuando tengo el conector OR. Recordemos, el conector OR, ¿cuándo funciona? Cuando al menos una de las condiciones es verdadera. El conector AND, que se hace con el doble ampersand, ¿cuál es la regla? Todas las condiciones tienen que ser verdaderas para que se evalúe la condición por completo como verdadera. Entonces, aquí nos sirve el conector OR. Porque o nos salimos por un 1 hacia abajo o por un 7 hacia arriba. ¿Sí? Si es así, entonces, nota correcta. La ejecutamos, ingresamos el número, ¿cierto?, del código anterior, número correcto, ingrese la nota. Si ingreso un 5, está correcto. ¿Ok? De la misma forma,
Si ingreso una nota que sea un menos 1,5, no la recibes porque es menos 1,5. Si me saco un 8, tampoco. Si me saco un 7, nota correcta. ¿Ok? Y listo. Ese es el do while. Básicamente se utiliza para validaciones, pero más adelante vamos a ver que también se puede trabajar para crear menús de opciones. ¿Sí? Un ciclo, que primero haga una acción y luego pregunte. Tercer ejemplo, ciclo for, que esto es bastante sencillo, ¿sí? Al menos en la comprensión. Vamos a colocar public static void, ciclo for. Ahí. El ciclo for lo vamos a ver en comparación al ciclo while de la siguiente forma. Fíjense, uno escribe for y aquí uno tiene la siguiente estructura. Uno puede declarar el contador, por ejemplo, int i igual 0, punto y coma, i menor a 5, punto y coma, i más más. Abro llave, enter. El ciclo for es como un ciclo while, pero avanzado. ¿Por qué? Porque primero yo creo el contador inmediatamente, el cual se inicializa en 0. Después del punto y coma, en esta segunda parte de la estructura, yo indico la condición por la cual se va a repetir el ciclo. O sea, mientras i sea menor que 5. Punto y coma, y en la tercera parte yo incremento ese contador. Esto es una forma abreviada de decir, por ejemplo, i va a ser igual a i más 1. Eso abreviado es i más más. ¿Sí? Por eso que se pone aquí i más más. ¿Okay? O sea que uno dice, ya, entonces aquí yo también podría decir contador más más. Correcto, y funcionaría. ¿Sí? Es una forma abreviada. Por lo tanto, el for es como un while avanzado, porque tiene todo de una. Uno declara el contador, indica la condición y se incrementa el contador. Por lo tanto, si yo aquí imprimo el hola mundo for, pongo, lo ejecuto, ¿cierto? Desde acá arriba llamo a ciclo for, lo ejecuto, y ahí está, hola mundo for 5 veces. Entonces el ciclo for es como un while avanzado, para que de aquí en adelante lo puedan trabajar de esa forma. Dentro de un for puedo hacer cualquier código, ¿cierto? Puedo tener incluso otro for, puedo tener otro while o otro do while, puedo tener condiciones, puedo tener lectura de datos, imprimir por pantalla, etc. Se pueden hacer todas esas cosas. Y más adelante van a ver que el ciclo for va a servir mucho para trabajar con otras estructuras de datos, como son los vectores o las matrices, también llamados arrays o arreglos.